En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos otra vez estar aquí presentes, Señor. Delante de ti, Todopoderoso, queremos colocar esta casa, este hogar, en tu presencia, Señor, y todas las personas que habitan en ella. Queremos pedirte la presencia poderosa del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo enviado por Cristo Jesús, quien guíe nuestra palabra, quien guíe nuestro pensamiento, quien guíe nuestro espíritu, Señor. Para que sea Él el que tome control y nos instruya, nos oriente, nos guíe, nos enseñe su palabra, su verdad, porque esta no es nuestra verdad. Nosotros solo somos centinelas, Señor, heraldos enviados por ti, Señor, humildemente pecadores que dependemos de ti, de tu gracia, Señor Jesucristo. Llénanos de tu gracia, Señor, y santifícanos. Enséñanos a caminar en tu presencia. Enséñanos a caminar en tu presencia, Señor. Con tu poder ilumínanos y permítenos vivir en un mundo cada vez más complejo, cada vez más confuso, Señor, cada vez más frío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno. En el día de hoy vamos a hacer la lectura del capítulo número 4 del quinto libro de Deuteronomio. Dice: Moisés aconseja obediencia a los israelitas. Ahora pues, israelitas, escuchen las leyes y decretos que les he enseñado y pónganlos en práctica, para que vivan y ocupen el país que el Señor y Dios de sus antepasados les va a dar. No añadan ni quiten nada a lo que yo les ordeno. Cumplan los mandamientos del Señor su Dios que yo les ordeno. Ustedes mismos han visto lo que el Señor hizo en Baal Peor, y cómo exterminó de entre ustedes a todos los que adoraron al Dios de aquel lugar. Pero todos ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, todavía están vivos. Yo les he enseñado las leyes y los decretos que el Señor mi Dios me ordenó, para que los pongan en práctica en el país que van a ocupar. Cúmplanlos y practíquenlos, porque de esta manera los pueblos reconocerán que en ustedes hay sabiduría y entendimiento, ya que cuando conozcan estas leyes no podrán menos que decir: qué sabia y entendida es esta gran nación. Porque ¿qué nación hay tan grande que tenga los dioses tan cerca de ella como tenemos nosotros al Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta enseñanza que yo les presento hoy? Así pues, tengan mucho cuidado de no olvidar las cosas que han visto, ni de apartarlas jamás de su pensamiento. Por el contrario, explíquenlas a sus hijos y a sus nietos. Dios habla en el monte Horeb. El día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en el monte Horeb, el Señor me dijo: reúne al pueblo para que escuchen mis palabras y aprendan a honrarme todos los días de su vida, y enseñen a sus hijos a hacer lo mismo. Ustedes se acercaron al pie del monte, del cual salían llamas de fuego que subían a gran altura y formaban una nube espesa y negra.
Entonces el Señor les habló de en medio del fuego. Ustedes oyeron sus palabras, pero aparte de oír su voz, no vieron ninguna figura. El Señor les dio a conocer su alianza, que eran 10 mandamientos, que escribió en 2 tablas de piedra, y que les ordenó poner en práctica. A mí me ordenó que les enseñara las leyes y decretos que han de cumplir en la tierra que van a ocupar. Advertencia contra la idolatría. El día en que el Señor habló con ustedes de en medio del fuego, en el monte Horeb, no vieron ninguna figura. Tengan pues mucho cuidado de no caer en la perversión de hacer figuras que tengan forma de hombre o de mujer, ni figuras de animales, aves, reptiles o peces. Y cuando miren al cielo y vean el sol, la luna, las estrellas y todos los astros, no caigan en la tentación de adorarlos, porque el Señor su Dios creó los astros para todos los pueblos del mundo. En cuanto a ustedes, el Señor los tomó y los sacó de aquel horno para fundir el hierro, que es Egipto, y los hizo lo que ahora son, el pueblo de su propiedad. Sin embargo, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes y juró que no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Él les va a dar en propiedad. Así que, aunque yo voy a morir en este país y no cruzaré el Jordán, ustedes sí lo cruzarán y tomarán posesión de esa buena tierra. Pero tengan cuidado de no olvidarse de la alianza que el Señor su Dios ha hecho con usted. No se hagan ningún ídolo, ni figura de las que el Señor su Dios les ha prohibido hacer. Porque el Señor su Dios es un Dios celoso, un fuego que todo lo consume. Cuando ustedes tengan hijos y nietos y se hayan hecho viejos en este país, si llegan a rebajarse haciendo imágenes o figuras que representen cualquier cosa, cometiendo así una maldad delante del Señor su Dios y provocando su enojo, yo pongo hoy al cielo y a la tierra por testigos de que pronto desaparecerán ustedes del país y que van a ocupar al otro lado del Jordán. No vivirán mucho tiempo en esa tierra, sino que serán exterminados por completo. El Señor los dispersará por todas las naciones y solo un pequeño número de ustedes sobrevivirá en ellas. Allí servirán a dioses hechos por el hombre, ídolos de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni respiran. Pero si allí buscan al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma, lo encontrarán. Cuando finalmente pasen ustedes por todos estos sufrimientos y angustias, si se vuelven al Señor y le obedecen, Él, que es bondadoso, no los abandonará ni los destruirá, ni se olvidará de la alianza que hizo con los antepasados de ustedes y que juró cumplir. Busquen en los tiempos anteriores a ustedes y desde los tiempos antiguos, cuando Dios creó al hombre en el mundo, vayan por toda la tierra y pregunten si alguna vez ha sucedido o se ha sabido de algo tan grande como es. ¿Existe algún pueblo que haya oído, como ustedes, la voz de Dios hablándole de en medio del fuego y que no haya perdido la vida?
¿Ha habido algún Dios que haya escogido a un pueblo de entre los demás pueblos, con tantas pruebas, señales, milagros y guerras, desplegando tan gran poder y llevando a cabo tales hechos aterradores como los que realizó ante ustedes y por ustedes el Señor su Dios en Egipto? Esto les ha sido mostrado para que sepan que el Señor es el verdadero Dios y que fuera de Él no hay otro. Él les habló desde el cielo para corregirlos, y en la tierra les mostró su gran fuego, y oyeron sus palabras de medio del fuego. Él amó a los antepasados de ustedes y escogió a sus descendientes, liberándolos de Egipto por medio de su gran poder. Arrojó de la presencia de ustedes a naciones más numerosas y poderosas que ustedes, con el fin de que ustedes ocuparan sus países y los recibieran en propiedad, como ahora está sucediendo. Por lo tanto, grábense bien en la mente que el Señor es Dios, tanto en el cielo como en la tierra, y que no hay otro más que Él. Cumplan sus leyes y mandamientos que yo les doy en este día, y les irá bien a ustedes y a sus descendientes, y vivirán muchos años en el país que el Señor su Dios les va a dar para siempre. Ciudades de refugio al este del río Jordán. Entonces Moisés escogió 3 ciudades al este del río Jordán, para que el que matara sin querer a otra persona con la cual nunca antes hubiera peleado, pudiera refugiarse en una de ellas y ponerse a salvo. Estas ciudades fueron Beser, en la meseta del desierto, para la tribu de Rubén; Ramot, en Galat, para la tribu de Gad; y Golán, en Berseba, en Basán, para la media tribu de Mana. Introducción a la entrega de los 10 mandamientos. Esta es la enseñanza que Moisés entregó a los israelitas, y los mandatos, leyes y decretos que les comunicó cuando salieron de Egipto, cuando estaban todavía al este del Jordán, en el valle que está frente a Bet Peor, en la tierra de Sihón, rey de los amorreos. Sihón vivía en Hesbón y fue derrotado por Moisés y los israelitas cuando estos salieron de Egipto. Los israelitas ocuparon su territorio y el del rey Og de Basán, 2 reyes amorreos que vivían al este del Jordán. Su territorio se extiende desde Aroer, a orillas del río Arnón, hasta el monte Sirión, también llamado monte Hermón, y por todo el Arabá, al este del Jordán, hasta el mar Muerto, al pie del monte Pisga. Palabra de Dios. En el día de hoy, el capítulo número 4 del 5º libro, del último libro del Pentateuco, Moisés nos da una catequesis y prepara al pueblo de Israel a esta nueva generación para recibir nuevamente la alianza y los mandamientos y decretos de la alianza que hicieron sus padres en el monte Sinaí o en el monte Horeb. Son el mismo monte. En Deuteronomio se nombra como el monte Horeb. En Éxodo se nombra como el monte Sinaí. Nosotros en este estudio bíblico del Comité Bíblico del Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen de Puerto Colombia, desde que empezamos este ejercicio de estudio todas las semanas de un capítulo de la Palabra de Dios, y con el fin de conocer la doctrina de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, hemos venido definiendo
que esos dos testamentos en que se divide la Biblia cristiana, que fue elevada a palabra de Dios en el año 382 con la autoridad apostólica del Papa San Dámaso I, el Papa número 37 de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con 73 libros. Hemos visto cómo existen dos alianzas. Vuelvo a explicarlo. La alianza del monte Sinaí, que tiene como mediador a Moisés del pueblo de Israel. Moisés establece como mediador la alianza entre el Padre, entre Dios, el Dios de Israel, y el pueblo de Israel. Esa alianza se llama la alianza del monte Sinaí y es exclusiva de los israelitas, que posteriormente se convertirían en los judíos, con el sacerdocio arónico, con el tabernáculo, después convertido en el templo de Jerusalén, con el arca de la alianza que contenía los 10 mandamientos, la jarra con los 2 kilos de maná y el báculo de Aarón retoñado. Y que Dios se manifestaba por medio del propiciatorio, que es el lugar de la tapa en medio de las alas de los ángeles, de los querubines que estaban encima de la tapa del arca de la alianza. Eso se llama el propiciatorio. Estas normas, estas leyes que estamos hoy leyendo son las que pertenecen a la alianza del monte Sinaí. Pero debemos recordar que la alianza que hace Dios con Moisés es prefigura de la alianza que va a hacer con Jesucristo. ¿Por qué los judíos no aceptan a Jesucristo? Porque Jesucristo vino a darle plenitud real a los mandamientos de Dios, dándole la forma definitiva en una nueva alianza. La nueva alianza se hace en el monte Sión. La alianza que cumple la Iglesia Católica, Apostólica y Romana se llama la alianza del monte Sión, que tiene como mediador a Jesucristo, que tiene como sumo y eterno sacerdote a Jesucristo, que tiene como vicario, como encargado de la iglesia militante, de la iglesia que está todavía en el lugar santo, que todavía no ha traspasado el velo o el Jordán hacia la tierra prometida definitiva, que es el tercer cielo, donde está Cristo ya y donde está la iglesia gloriosa con los santos. Y obviamente la Santísima Virgen María. Esta alianza tiene otros mandamientos, tiene otra liturgia, tiene otros ministros ordenados. Allá eran levitas de la familia de Aarón. Acá son nuestros ministros ordenados, ¿sí? Los sacerdotes que cumplen la sucesión apostólica de los apóstoles. Esta ley de Moisés que él está recordando en el capítulo 4 de Deuteronomio es la ley del sábado. Ahí estaba el sábado metido. La de la nueva alianza, la alianza del monte Sión, es la alianza del domingo. Es la alianza del 10 Domini, no del Sabbat. Son dos alianzas diferentes. La alianza del monte Sión es la alianza del sacrificio eucarístico. En la nueva alianza, la alianza del monte Sión, es Cristo el Cordero inmolado en la cruz del Calvario, y que se actualiza el sacrificio de adoración
en la Eucaristía. Lo veremos más adelante. Mientras que aquí, en la alianza del monte Sinaí, tenemos los sacrificios de corderos, palomas, becerros, toros, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia, que nosotros no debemos nunca dejarnos engañar de las sectas judaizantes, que se pintan un poquito de Cristo, lo nombran aquí, lo nombran allá, pero que no son cristianas, que no son de Jesucristo. Entonces Moisés le recuerda al pueblo de Israel, les aconseja que obedezcan las leyes y las normas que por medio de él Dios les ha dado al pueblo de Israel. Para nosotros los católicos, quien nos da las órdenes, quien nos da las leyes, quien nos da las normas, quien nos da la doctrina, es Jesucristo, y que la transmite a través del magisterio de la iglesia, o sea, a través de sus apóstoles, o la sucesión de sus apóstoles. Cristo no ha autorizado a ningún otro ser, sea hombre o sea mujer, para que reemplace a sus apóstoles. Ni Joseph Smith, ni Elena de White, ni William Miller, ni José Smith, ni Carlos Parán, ni ninguno otro, ni siquiera Martín Lutero, fueron enviados por Cristo. Se levantaron ellos solitos con la ambición de querer ser como Dios y hacerse pasar por Dios. Ellos son anticristos. Y lo veremos más adelante por qué. Entonces Moisés les dice que es importante que obedezcan la palabra de Dios, que obedezcan los mandamientos, porque cuando ellos se rebelaron en el pasado, Dios los exterminó. Solamente sobrevivieron aquellos que habían obedecido y habían guardado la fe. Habían guardado la fe. Me llama la atención algo, y es que la importancia de la tradición oral y de la tradición de la iglesia, o de este caso del pueblo de Israel. Moisés hace una profunda o eleva profundamente la importancia de transmitir las enseñanzas de Dios de padres a hijos y de hijos a nietos. O sea, debe haber una transición generacional de la doctrina. Para ellos, la doctrina, los mandamientos, las leyes que les había Dios dado a través de Moisés en la alianza del monte Sinaí, para nosotros, las normas, las leyes, mandamientos, sacramentos que ordenó Jesucristo por medio de sus apóstoles, y que durante más de 20 siglos hemos venido aprendiendo, y no se pueden cambiar, no pueden relajarse. No podemos aceptar que el mundo quiera cambiar la doctrina de Cristo, porque la doctrina de Cristo debe ser la misma desde que Él la dejó hasta la parucía. Nosotros no podemos acomodar, no podemos acomodarnos a las tendencias del mundo. El mundo tiene que acomodarse a las tendencias de la iglesia. Nosotros somos los que tenemos que contaminar al mundo con la luz de Cristo, con la savia de Cristo. Miren lo que dice Moisés: obedezcan, cumplan los mandamientos, para que cuando las demás naciones los vean, se queden admirados de el Dios de ustedes. Por medio de nuestra vida, por medio de nuestro actuar, por medio de nuestra fe y de la fidelidad a nuestra
fe a nuestra iglesia, nosotros le enseñamos al mundo y a las demás iglesias cuál es la iglesia verdadera. Respetando los sacramentos desde el bautismo, la comunión, la confirmación, la confesión, el matrimonio, el orden sacerdotal y la unción de los enfermos, es que nosotros le podemos enseñar al mundo dónde está Dios realmente. Moisés también les recuerda cómo Dios se reveló a ellos en la alianza del monte Sinaí por medio del fuego consumidor. Ellos escucharon una voz que salía de una nube de fuego y de humo y tuvieron miedo y le pidieron a Moisés que se entendiera con Dios, pero que a ellos no les hablara. En cambio, en la alianza del monte Sión, Dios se hace uno de nosotros, sin perder un ápice de su divinidad, y nos habla en nuestro idioma, y nos trae el mensaje de luz y verdad que es Jesucristo. Más nadie en este mundo y en la historia de este mundo tiene el título de Cristo y puede tener el título de Cristo. Cristo es para todo católico el centro de su fe, el principio y el fin de su fe. No hay otro. Los santos nos dirían cada uno lo mismo, porque ellos llegaron a ser santos por comprender este principio, por amar esta verdad y por vivir según la enseñanza pura de Jesús, que es: toma tu cruz y sígueme. La doctrina de la Iglesia Católica es cruz y resurrección. El centro del catolicismo es Cristo. Cristo en la Eucaristía. Obviamente, los frutos, los santos. Tenemos el apoyo y el amor de la Santísima Virgen María, que es nuestra guerrera, porque ella está luchando junto a nosotros contra las fuerzas del mal que quieren destruirnos de muchas maneras. Quieren destruir a la mujer, quieren destruir a la familia, quieren destruir al hombre, quieren destruir a los niños. Ni siquiera los respetan sin siquiera nacer. Entonces es importante ver esto, cómo cambia la manera en que Dios se comunica en la alianza del monte Sinaí con la manera como se comunica en la alianza del monte Sión, por medio de Cristo. Cristo es la verdad. Debemos guardar la doctrina de Cristo y evangelizar con la doctrina de Cristo. Por eso es importante estudiar, meditar, leer el catecismo de la Iglesia Católica, junto con la palabra de Dios diariamente. Diariamente se debe leer este libro. O si queremos hacer la lectura diaria en el ordo, también lo podemos hacer. Vemos también cómo todo esto prepara para algo muy importante: la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Señoras y señores, la idolatría es creer que algo o alguien es Dios creador y que tiene poder. Los antiguos adoradores idólatras, babilonios, persas, filisteos, cananeos, amorreos, amonitas, moabitas, todo ese grupo, griegos, egipcios, creían en que los animales eran Dios, que el sol, la luna, las estrellas eran Dios. Vemos cómo los griegos y los romanos creían en muchos dioses, que unos eran hombres y que otros eran mujeres, pero que vivían solamente para satisfacer sus necesidades mundanas de dioses.
muy diferente al Dios de Israel. Un Dios sabio, un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios poderoso que los sacó de la esclavitud sin que ellos movieran un arma. Eso es lo que le dice Moisés. Recuerden esto. Vayan y busquen por el mundo. Recuerden la historia desde que Dios creó al hombre. Y miren dónde, en qué otra parte hubo un Dios que escogiera un pueblo y lo hiciera suyo. Y que hiciera todo lo que el Dios de Israel ha hecho por ellos desde que los sacó de Egipto. O sea, Moisés les está recordando la profesión de fe, que hay que recordar nuestras bases, nuestros principios. Moisés le está diciendo a Israel en la alianza del monte Sinaí cuál es el fundamento de su religión y el fundamento del judaísmo. Dios de Israel es el centro de toda su fe y es el centro, debe ser el centro del amor de su nación. Y así podemos ver muchas cosas como Moisés les recuerda estas cosas y les dice, cumplan la alianza, porque Dios les va a dar a ustedes la tierra prometida. Va a sacar a todos estos pueblos que son más poderosos y son más numerosos que ustedes, pero Él los va a sacar para que ustedes ocupen su territorio, pero si me obedecen y cumplen la alianza. Porque el día que dejen de cumplir la alianza, los exterminaré y dejaré que los demás pueblos de la tierra los dispersen. Y hasta que no me busquen de corazón y de alma, ahí me encontrarán y yo los volveré a juntar y a unir. Eso es lo que le está diciendo Moisés. Porque Dios es claro, y eso se nos olvida muchas veces. Queremos acomodar a Dios a nuestra conveniencia. Queremos tener un Dios de bolsillo. Y la clave para llegar al cielo, señoras y señores, es acomodarnos nosotros a Dios. Acomodar nuestro pensamiento, nuestro hablar, nuestro actuar, nuestro sentir a lo que Dios quiere, a lo que Dios mandó por medio de Cristo. No buscar profetas, apóstoles, que nos vendan la idea de que ellos controlan a Dios y que si tú les ofrendas, le diezmas o le siembras, ellos van a poder ordenar a Dios y manejar a Dios a control remoto para que te bendigan todo lo que tú quieras. Así no es la verdad espiritual. Moisés les dice, Dios les va a dar la tierra prometida, pero si ustedes cumplen y obedecen sus normas, sus leyes y los ponen en práctica. El día que lo dejen de hacer, los abandono y saldrán de la tierra prometida. Así nos puede pasar a nosotros, queridos hermanos y hermanas, en nuestra vida espiritual, para la gloria de Dios. Vamos ahora a ver las bases de nuestra fe. Vamos a ver cómo no podemos dejarnos robar por esas sectas judaizantes, esos judíos disfrazados de cristianos, nuestra fe. Nosotros tenemos un depósito de la fe, compuesto por 3 elementos importantes. La tradición apostólica, eso de transmitirlo de generación en generación. La Santa Escritura, todo aquello, toda palabra que fue elevada a palabra de Dios y que tiene el pensamiento y el plan de salvación revelado en la persona de Cristo por medio del Espíritu Santo, quien inspiró a los escritores bíblicos. Y tercero, por el magisterio de la Iglesia, que es liderado por nuestro Papa Francisco y todo el sínodo de obispos, presbíteros y diáconos. Hasta ellos son los que tienen esta tercera
el tercer pilar, que es el magisterio de la iglesia, los documentos, las encíclicas y las enseñanzas de los padres de la iglesia y también el testimonio de los santos. Esa es toda la riqueza que tenemos los católicos. Pero vamos a ver cuál es la base de nuestra fe católica cristiana, el fundamento de ser llamados cristianos. Vamos a verlo, que nos lo diga el apóstol Juan, en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Vamos a oír al apóstol Juan. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagar. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo, para que diera testimonio de la luz, y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron, ni lo siguen reconociendo. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Ahorita veremos cómo él le dio el poder a esos que creyeron en él a convertirse en hijos adoptivos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza, la carne, ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Ahí vemos entonces que el hombre, el ser humano, puede nacer dos veces. Dos veces. El niño, el bebé, el recién nacido, puede nacer dos veces. De la carne, por medio del vientre materno, y del espíritu, por medio del bautismo. Aquel que es la palabra se hizo hombre. Ojo, en el principio la palabra existía y era Dios y estaba con Dios. Y también la palabra se hizo hombre, Dios hombre, y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre. O sea, el Hijo y el Padre son dos personas diferentes, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él diciendo: este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro. El don de Moisés era la ley, pero el don de Cristo es la vida y el amor, la verdad y la luz. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Entonces, de quien está hablando Juan, que es la palabra, que estaba en el principio, que era Dios, que estaba con Dios, siendo diferente, porque Él es el Hijo y hay el Padre, y que por medio de Él el Padre
hizo todas las cosas, y todas las cosas que existen, visibles e invisibles, no existirían si no fuera por medio de Cristo. Aquí Juan ya no lo identifica, y aquí hace la diferenciación de las dos alianzas. La alianza del monte Sinaí, por medio de Moisés, se recibe la ley. Pero la alianza del monte Sión, por medio de Jesucristo, se recibe el amor de Dios y la verdad de Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Los israelitas en el monte Horeb no vieron ninguna figura. Escucharon, pero no vieron. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, tumbando la doctrina pentecostal unicitaria, el Padre es un ser y Cristo es otro ser que viven en comunión, y los tres son Dios. Los tres son Dios. Misma naturaleza, siempre han existido desde el principio, y ellos crearon todo, lo visible, lo invisible, este universo y el universo donde viven ellos y donde está Jesús, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Palabra de Dios. Definimos que Cristo es 100% Dios, 100% hombre. Cristo no es el ángel Miguel. No, Señor. Miguel es un ángel. Cristo es la esencia gloriosa de Dios, junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Esa es la base del cristianismo puro. No es negociable, no es flexible. Es el fundamento, lo que nosotros hablamos en sistemas, es el corazón, es el kernel de nuestra fe cristiana. Cristo es Dios. No como los judíos o los israelitas o los musulmanes u otras denominaciones cristianas que rebajan a Cristo a un gran profeta, o que era hermano de Satanás, o que era el arcángel Miguel antes de encarnarse. No, Señor. Quien enseña eso está enseñando doctrina de hombre, doctrina anticristiana. Vamos a ver qué nos dice Hebreos acerca de Cristo. Vamos a ver cómo reforzamos que Jesús no es Miguel. Vámonos a Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 14. Dios ha hablado por medio de su Hijo. Dios habla por medio de Cristo. No necesita a Joseph Smith, no necesita a Elena de White, ni a Carlos Parán, ni a Martín Lutero, ni a ningún otro, ni del pasado ni ahora que surja otra diciendo de que él tiene la unción, el poder, que Dios habla con él, que Dios le ha dado eso es mentira. Dios habla por medio de su Hijo Jesucristo. Punto. En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios. Miguel no puede ser el resplandor glorioso de Dios, porque Miguel es un ángel creado, muy bueno, muy poderoso. Su corazón y su fidelidad a Dios lo elevaron a ser el príncipe de los ángeles. Pero de los ángeles, por medio de él no se crearon las cosas, se crearon por medio de Jesús. Eso hay que entenderlo y lo vamos a ver más adelante ahora. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, como creó el mundo en Génesis 1. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. A Miguel Arcángel
La Biblia en alguna parte dice que se ha sentado a la derecha de Dios y ha llegado a ser superior a los ángeles. Miguel es un ángel. Jesús es superior a Miguel y ha llegado a ser superior a los ángeles. Después ha recibido en herencia un título mucho más importante del de ellos. Porque Dios nunca dijo a ningún ángel: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios, Cristo es engendrado, no creado. Ni dijo tampoco de ningún ángel: yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Si Miguel, el arcángel Miguel, un ángel, pudiera llegar a ser Dios, entonces Satanás tuviera razón, tuviera razones suficientes para creer que él podría llegar a sentarse en el trono de Dios. Pero ningún ángel puede ser Dios, ni uno solo. Entonces dice: pero en otro lugar, al presentar a su hijo primogénito al mundo, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Y recordemos que los ángeles solo adoran a Dios, los ángeles buenos. Respecto a los ángeles, Dios dice: hace que sus ángeles sean como vientos y como llamas de fuego sus servidores. Pero respecto al Hijo dice: tu reinado, oh Dios, es eterno y es un reinado de justicia. Has amado lo bueno y odiado lo malo. Por eso te ha escogido Dios, tu Dios. Por eso es que cuando Juan bautiza en el Jordán o unge como rey de Israel a Cristo, el Señor, la voz del cielo, la voz del Padre dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. En la transfiguración el Padre dice lo mismo: este es mi Hijo amado, obedézcanlo. Dice: y te ha colmado de alegría más que a tus compañeros. También dice: tú, oh Señor, afirmaste la tierra desde el principio. Tú mismo hiciste el cielo. Todo ello dejará de existir, pero tú permaneces para siempre. Todo ello se gastará como la ropa. Lo doblarás como se dobla un vestido. Lo cambiarás como quien cambia de ropa. Pero tú eres Él mismo. Por eso Cristo no se puede acomodar a las modas progres. Es que Cristo hay que acomodarlo a las nuevas tendencias. La moral, la doctrina y las costumbres católicas siempre tienen que tener el mismo eje: las enseñanzas dejadas por Cristo. Dios nunca dijo a ninguno de los ángeles: siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, incluyendo a San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael. Muy queridos, muy amados, muy venerados, pero no son Dios. Cristo, el Cristo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, es Dios. Dice: enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. Palabra de Dios. Entonces, Juan nos dice que Jesucristo es Dios. Eso no es negociable para un católico. 2. Jesús no es un ángel, ni fue un ángel antes de la encarnación. Jesús es Dios desde el principio hasta el final. Junto con el Padre y con el Espíritu Santo hacen la Santísima Trinidad, que nosotros conocemos como Dios. Vamos ahora a ver cómo entramos en armonía con Cristo. Cómo el mismo Cristo nos dice cómo entrar a su reino, cómo ser parte de él. Se lo dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 17. Juan 3, del 1 al 17. Jesús y Nicodemo. Y ahí empieza el sacramento del bautismo, que lo tiene la Iglesia Católica como es. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos.
Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Es la misma relación que hay en Deuteronomio capítulo 4 con las enseñanzas de Moisés al pueblo de Israel. Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quien no se bautiza en nombre de Cristo no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? La típica judía de no entender lo espiritual. La típica protestante de no entender lo espiritual. ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El bautismo católico es por agua y por Espíritu. Por inmersión en agua y Espíritu. Por eso al bebé, al niño o a la niña que se bautiza, se le echa un poquito de agua. No es necesario meterlo en un río, ni en una piscina, ni en una alberca. Un poquito de agua y luego se le unge con el aceite, creo que de los catecúmenos, creo. Ahí se le sumerge en el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo y se hace hijo adoptivo de Dios. Se hace parte del cuerpo místico de Dios y se hace sacerdote, profeta y rey. Por eso es importante bautizar a nuestros niños, para arrancarlos de las garras de Satanás y que puedan nacer de nuevo. Ya ellos nacieron hace poco del vientre materno por la carne, pero tienen que bautizarlo para que nazca del Espíritu. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. Jesús aquí está haciendo imperativo. Todos tienen que. Una orden y una condición que no tiene, una condición incondicional. Tienes que nacer de nuevo de agua y del Espíritu para poder entrar al reino de los cielos. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó: tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto. Ellos vieron el monte Oreb. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, la cruz del Calvario, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. Palabra de Dios. Necesitamos bautizarnos en agua y el Espíritu para poder entrar al reino de Dios. Condición incondicional que pone Jesucristo. Por eso la Iglesia Católica bautiza desde pequeño a todos los que quieren, por medio de los padres y padrinos, que sus hijos accedan a las bendiciones que trajo Cristo y instituyó en su Iglesia Católica. Vamos a ver ahora el corazón, el alimento, lo que nos mantiene unidos, lo que nos mantiene
soportando este mundo tan confuso, tan caótico, tan oscuro como lo es el mundo por fuera de nuestra vida espiritual. La Eucaristía. Vámonos a Juan, ahí mismo, capítulo 6, versículos del 25 al 69. Es larguito, pero no voy a tratar que la palabra hable sola. Yo no voy a hablar. Dice, Jesús, el pan de la vida. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron, Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas, las mismas señales que hablaba Moisés. No trabajen por la comida que se acaba. Mucha gente se condena en el infierno por acumular cosas aquí en este mundo. Maldice su vida, hace sufrir por acumular riquezas en este mundo, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús les contestó, la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. Le preguntaron entonces, ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Están hablando de comida física. Como dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo. Vamos a ver qué dice Cristo. Jesús les contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Lo vimos en Juan 3, es Cristo, la persona de Cristo. Ellos le pidieron, Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. Yo soy Yahvé. Yo soy el que soy. Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les dije, ustedes no creen aunque me han visto. Todos los que el Padre me da vienen a mí, y a los que vienen a mí no los echaré fuera, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre, que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día último, en la parusía. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna. Y yo los resucitaré en el día último. Por esto los judíos comenzaron a murmurar, a protestar de Jesús, porque afirmó, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y dijeron, ¿no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les dijo entonces, dejen de murmurar. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el día último. Ya lo he dicho 3 veces. En los libros de los profetas se dice, Dios instruirá a todos. Así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí.
No es que alguno haya visto al Padre. El único que lo ha visto es el que procede de Dios. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. Yo soy ese pan vivo. La Eucaristía es el pan vivo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré, y miren esto, que Jesucristo es claro, no se presta a malinterpretaciones o a malos entendidos. Dice, el pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros porque ellos lo entendieron literal. Jesús nos va a dar de comer su carne. ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Ahí no están, ellos no entendieron sus enseñanzas. Simbólicamente nos estaban hablando. Los judíos la entendieron como Jesús se la planteó. Les voy a dar de comer mi carne. Y ellos dicen, ¿cómo nos va a dar de comer su propia carne? Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día último, cuarta vez. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Carne y sangre reales, literal. Nada de simbólico. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Por eso se llama la Santa Comunión. Yo comulgo con Cristo. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas en la sinagoga de Cafarnaúm, lugar exacto. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. Aceptar que Dios Todopoderoso está en una Eucaristía es difícil para un protestante. Es difícil para un musulmán. Es difícil para una persona del mundo. Pero para el católico cristiano, Cristo está en la Eucaristía y se deja comer y nos alimenta con su carne y con su sangre. Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó, ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida. Lo carnal no sirve para nada. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede o no. Y ahí es donde viene la referencia que hace el mismo Juan en Apocalipsis 6, Apocalipsis cuando habla de la marca del diablo. Juan 6, 66, que dice, desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron la comunión, apostataron y se metieron a otras sectas. ¿Sí? Y ya no andaban con él, ya no comulgaban. Jesús le preguntó a los 12 discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú
eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Eucaristía es centro de la fe católica cristiana. Cristo se da en la Eucaristía. Todas estas características hacen parte de la doctrina católica, bíblica. Está en el catecismo. Son las enseñanzas de la Iglesia por 2000 años. Son innegociables. Vamos ahora a ver otro sacramento, otra característica de la Iglesia de Jesucristo. No de los santos de los últimos días. La Iglesia de los santos de la época de Cristo. Vámonos a Juan, capítulo 20, versículos, Juan 20, versículos del 19 al 23. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el domingo, el día que resucitó, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Los cristianos le tenían miedo a las autoridades judías y se reunían los domingos, no el sábado. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. No a Martín Lutero, no a Joseph Smith, no a Charles Z. Russell, no a Elena de White, no a Maldonado, ni a ningún otro falso profeta de los que vemos ahora que se burlan de Dios, haciéndose pasar por Dios. A los apóstoles les dijo: paz a ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. El Padre envía al Hijo, el Hijo envía a los apóstoles y el Hijo les sopla el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. La Iglesia de Cristo tiene el sacramento de la confesión y tiene el orden sacerdotal. Ahí vamos sacando conclusiones. Vamos a ver cómo la Iglesia de Cristo vive en unidad. Una de las características de la Iglesia verdadera es la unidad. Vamos a ver cómo nos lo dice Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice: conservar la unidad. Por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego, este es Pablo, que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes, así como en el pasado fue en el capítulo 4 de Deuteronomio el pueblo de Israel. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mantiene la unidad. Satanás es división, por eso se llama diabolos, el que divide. Por medio de la paz que une a todos, por eso somos católicos. Hay un solo cuerpo, no 70,000. Hay un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe. Una sola fe, la fe católica. Un solo bautismo, en agua y espíritu, cuando eres pequeño. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Por eso la Escritura dice: subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir eso de que subió? Pues quiere decir que primero bajó a esta tierra
Y el que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo para llenarlo todo. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles, y a otros profetas, y a otros anunciar el evangelio, y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo tiene un solo cuerpo, donde Él es la cabeza. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena madurez de Cristo. Palabra de Dios. La iglesia de Cristo es una, es santa, es católica y es apostólica. Aquí la vemos. Para terminar, vamos a ver cómo se nos pide humildad. La iglesia de Cristo debe ser humilde. Vámonos a Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11, y así como empezamos con Cristo siendo Dios, terminamos con Cristo siendo Dios. Dice: así que, si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. ¿Sí? No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad. Y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien. ¿Okay? Esas religiones o esas sectas que te venden, pare de sufrir y consiga todo lo que usted anhela y desea aquí. No. Sino también el bien de los otros. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, dos personas diferentes, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, de hombre, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que, ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. La Iglesia Católica es la única y verdadera iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.